Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.
Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Tenedlo presente, queridos hermanos, sed prontos para escuchar y tardos para hablar, tardos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia del mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Poned por obra la palabra y no os contenéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero al irse se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree hombre religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo habitará en su monte santo, Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. El justo habitará en tu monte santo, Señor. No difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no retracta lo que juró aún en daño propio. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. El justo habitará en tu monte santo, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo llegan Jesús y sus discípulos a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente, y quedó curado de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y lo envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo implica muchas cosas, implica tiempo, implica decisión, implica facultades, implica la vida misma. Y hoy la palabra de Dios nos invita a que contemplemos precisamente ese aspecto de la conversión. La conversión no solamente implica un sentimiento religioso bonito, porque yo ya amo al ojizarquito de arriba, como decía una señora por ahí. Entonces, no nos quedemos solamente en las cosas bonitas o aquello que se siente bonito de la fe, pero nos olvidamos de la vida misma. Y hoy la palabra nos invita precisamente a complementar ese amor que se tiene por Jesús, que ya es mucho, pero ahora hay que reflejarlo en la vida. De una u otra manera acabamos de escuchar aquí en el Evangelio de San Marcos capítulo 8, un ciego que tiene ese problema, un ciego que por no poder contemplar entonces pues cómo puede hacer las cosas, por eso se lo llevan a Jesús y Jesús hace por decirlo así, tratamiento milagroso, le impone las manos y le unta saliva en los ojos. La saliva implica el condensado del Espíritu que tiene Jesucristo, es una forma de decir aquello que es profundo de su aliento, aquello que hace que todo funcione, su Santo Espíritu condensado, por decirlo así, y lo pone en los ojos de este hombre para que pueda ver. La cuestión aquí es bastante curiosa. Este hombre, ante la pregunta de Jesús que si ya ve, dice: sí, veo. Pero como algo borroso, son los hombres, ¿cierto que sí? Sí, son los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas por allá por dentro, ese problema que nos dejó el pecado, no podemos ver enteramente, pues cuando recurrimos a Dios, Dios nos regala algo que nos permite observar. Pero es un observar borroso y por eso Jesucristo tiene que hacer otra vez el mismo tratamiento hasta que ya ve con claridad. Eso entonces es un proceso que implica pasos, en este caso son dos: aprender a ver y aprender a ver con claridad. Si lo ponemos un poco más práctico, aquí la primera lectura de hoy del apóstol Santiago dice una cosa: el que se diga religioso, pero no pone por obra, es como aquel que ve pero borroso. Es como el que se mira en un espejo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Entonces necesitamos otra acción de nuestro Señor Jesucristo, porque una cosa es creer en Jesús, tener fe, amar a Jesús, y otra cosa es poner eso por obra. Porque si solamente nos quedamos con la primera parte, que aquí lo explica Santiago de esa manera, la primera parte es decir que yo tengo fe, que yo amo a Dios, que yo soy religioso. Está muy bien, eso es un don de Dios, el don de la fe, abrir el corazón a esta parte que tenemos y que Dios nos ha regalado, que se llama la parte trascendente. La parte trascendente, queridos hermanos, es una gran facultad que Dios nos ha regalado. Lo explicaban los santos antiguos, los padres de la iglesia. Es que cuando
Dios ya nos creó, nos dio todo, ya está ya todo. Pero es que si falta aquello que estimula el órgano, por ejemplo, si hay una persona que tiene ojos, pero no hay luz, pues puede tener muy lindos ojos, pero no hay aquella cosa que lo estimula para que ese ojo funcione. ¿Qué es lo que estimula el ojo? La luz. Y cuando ya tiene ese estímulo, pues lo mismo pasa con esos órganos internos, por decirlo así, esas facultades profundas que Dios nos ha regalado, y entre ellas esa facultad trascendente. Todos tenemos eso, todos tenemos voluntad, todos tenemos conciencia, todos tenemos libertad, todos tenemos capacidad de echar para adelante. Resiliencia se dice hoy, u otras cosas. Tenemos muchas facultades internas, pero esas son como los órganos, necesitan que les llegue el estímulo. Todos tenemos esa capacidad de creer en Dios. A algunos nos llegó esa luz que nos regaló Dios y por eso se estimula y antes preguntamos, oiga, ¿y por qué hay algunos que no creen? ¿Cómo es eso? A algunos no le ha llegado ese estímulo, por decirlo así, esa acción de Dios que le permite despertar o hacer funcionar esa facultad profunda llamada trascendencia. Y en esa trascendencia se abre una puertica que se llama fe. Por eso San Pablo dice, hay unos dones, fuerzas o virtudes que Dios regala, las teologales, fe, esperanza, caridad. Esas son las luces que nos regala Dios, esas fuerzas para que estimulen esas facultades que ya están por dentro, de alguna u otra manera, y empezamos entonces a funcionar. En este caso, Dios nos regala la fe. Vamos a ponerlo así para no extendernos tanto. Entonces uno puede tener la fe y empezar a amar a Dios y empezar como a tener esa experiencia, que es lo primero que nos dice aquí el apóstol Santiago. Pero ojo, no se engañe, porque si usted dice que ama a Dios y tiene esa fe que Dios le ha regalado, pero no domina la lengua, por ejemplo, y ya sabemos que para el apóstol Santiago, el órgano que maneja todo el ser es la lengua. Y pone el ejemplo allá al comienzo de esta carta. Es como un gran barco. ¿Qué es lo que domina en un gran barco? Un pequeño timón que tiene en la parte posterior. Pues ese timón para nosotros es la lengua. Cuando una lengua no sabe decir las palabras precisas, cuando en vez de hacer discursos o palabras apropiadas que ayuden a la construcción de los demás, se dedica a la morbosidad, a la maledicencia, a la grosería y a otras cosas que hacen mal al prójimo, ¿de qué le sirve que despierte el don de la fe? Ahora tiene que aprender entonces a escuchar la palabra de Dios para que la ponga por obra. No solamente que tenga una facultad despierta, ahora toca decirle a Dios que nos regale o nos despierte otra facultad, la facultad de la docilidad. Ser dóciles a Dios, ser dóciles al Espíritu Santo, para que eso que escuchamos, eso que recibimos de Dios, ahora se ponga por obra en la práctica. Porque como lo decía el mismo Señor Jesucristo, ¿de qué les sirve decir Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? ¿De qué sirve eso? Entonces, hay que pedirle a Dios el don de la fe. Fantástico. Si le preguntáramos a la mayoría de los humanos en este mundo, casi todos tenemos fe en algo. Muy pocos los que se declaran no creyentes o ateos o alguna cosa de esta. La mayoría creemos en algo. Pero si decimos que, si nos preguntan que si practicamos lo que creemos, ahí sí fallamos la mayoría. Es lo que desde el siglo pasado se llama el divorcio entre la fe y la vida. Una cosa es creer y otra es practicar. Entonces, Jesucristo necesita volver a hacer todo un proceso para que nosotros empecemos a practicar, a ejercitar las virtudes, a ejercitar todo aquello que nos dice nuestro Señor Jesucristo o poner su palabra por obra. ¿Cuántos de nosotros ya podemos decir que hacemos obras santas? Todos tenemos fe, bendito sea Dios,
pero ¿cuánto ya practicamos esa fe que hemos recibido? Pues Dios necesita también regalarnos todavía más. Los santos tienen, digámoslo así, como esa unión, esa unidad con Dios para hacer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios hace. Nos usa, por decirlo así, nos toma para que podamos hacer su obra en este mundo. Eso es un gran regalo que ojalá todos podamos pedirle a Dios, no solamente el don de la fe, que afortunadamente todavía tenemos como un sistema, así sea tradicional, donde se transmite algo de la fe, y eso se va despertando a lo largo de la vida, pero ahora necesitamos la otra parte, que se realice esa fe en la vida misma, que no estemos allá como divorciados por dentro entre la fe y las obras, que no estemos tentados todo el tiempo por el mundo, porque Dios dice una cosa, el mundo dice otra, y como que nos encontramos en esa disyuntiva permanente. ¿Será que Dios sí está diciendo lo que tiene que decir? ¿O será lo que dicen los demás? ¿O lo que me dijo el vecino? ¿O yo no sé quién? Entonces, como que nos falta tener más consistencia allá por dentro. Pues aquí nos dice nuestro amigo Santiago, ya empezando su carta, la ley perfecta, la que lo hace a uno libre, es poner esa palabra por obra y no ser un oyente olvidadizo. No es solamente oír, es practicar esa palabra. Y por eso entonces en el Evangelio de San Marcos se nos propone esta situación. Alguien que recibe un don maravilloso de Dios, poder ver esa primera visión, esa visión aquí en el mundo, esa visión se llama fe, una pequeña ventanita por la cual podemos empezar las cosas de Dios, a ver esas cosas de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de las cosas de Dios? El objetivo de la fe. La fe está puesta en Dios, pero recordemos que, como dijo San Juan, ¿de qué nos sirve decir que amamos a Dios a quien no vemos si no le hacemos el bien a los hermanos a quien sí vemos? Entonces, la fe tiene como objetivo final Dios, pero objetivo cercano el ser humano. El ser humano. La fe tiene que empezarnos a poner en la perspectiva del otro hermano que está ahí al piecito. Ese otro hermano es imagen y semejanza de Dios. Ese otro hermano, como yo, somos la presencia de Dios aquí en este mundo, o Dios con piecitos, como decía alguien por ahí. Si alguien no es capaz de ver con esa primera fuerza de la fe lo que es el ser humano, pues quedamos diciendo lo que dice aquí este hombre. Son como árboles que caminan. Cuando nosotros en nuestra fe todavía no logramos trascender la presencia de Dios en otra persona, cualquier persona, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta, por el simple hecho de ser un ser humano, ya es hijo de Dios y tiene todo lo de Dios. Cuando uno aprende a ver al ser humano con estas cualidades con las que Dios lo ha adornado o nos ha adornado a todos, pues quiere decir que los vemos como árboles que caminan. El objetivo de la fe es ver clarito, ¿a quién? Al ser humano como imagen y semejanza de Dios y tratarlo como tal, como Dios presente aquí en medio de nosotros. Una sana espiritualidad de la nuestra, una sana espiritualidad es aprender a contemplar a Jesucristo en el hermano, como hacía, por ejemplo, San Camilo, el santo de los enfermos. Es que él decía, yo atiendo a mi Señor Jesús en cada hermano enfermo. Y así sucesivamente. Cada santo ya entiende perfectamente que cada ser humano es una semillita de la divinidad de Dios ahí. No es sino sembrar esa semillita y sabemos lo que va a salir de ahí. La presencia de Dios mismo con toda la vida divina encima, porque así Dios lo ha querido. Eso es lo que tenemos que aprender a contemplar. Esa es parte importante de la fe. Por eso, queridos hermanos, si ya tenemos fe,
pero todavía no vemos al hermano como lo que es, hay que pedirle a Dios que nos siga haciendo el tratamiento hasta que veamos como Él ve. A Jesús lo están matando y dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús nos ve a todos como Él se ve a sí mismo. Una experiencia maravillosa. Mire que Jesús jamás habló mal, ni del rey Herodes, ni del emperador, ni de los soldados. Todos son sus hermanos. Eso es lo que le quiso transmitir a los discípulos. Lo vamos a ver en el Evangelio del próximo domingo, a ver si lo podemos explicar lo mejor posible. Pero aquí entonces la palabra nos invita a que realicemos esos dos movimientos. No basta que veamos con la fe, falta poner eso por obra, y hay que pedirle a Jesucristo que nos siga haciendo ese tratamiento, y si tiene que ponernos las manos varias veces, que nos haga ese tratamiento todo el tiempo hasta que veamos lo que tenemos que ver. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor.
Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.